A finales de la Edad Media, las monarquías europeas empezaron a unificarse, y una de las formas más eficaces de anexionarse territorios era el matrimonio. Así, la mayoría de los matrimonios reales, hasta el final del siglo XVIII, no se hacían por amor, sino por interés. Sin embargo, el movimiento romántico del siglo XVIII cambió todo eso, y a partir del siglo XIX, los matrimonios reales por amor se hicieron cada vez más comunes. Con esto en mente, hemos enumerado 5 matrimonios que fueron por amor, pero acabaron en tragedia. Comenzamos esta lista con la boda de la reina Victoria con el príncipe Alberto. Victoria accedió al trono británico con solo 18 años, en 1837, y el hombre que se convertiría en su pareja era un desconocido. Su familia y el gobierno querían que se casara con el príncipe Ernest, que era su primo, pero ella se enamoró del hermano menor de Ernest, Albert. El primer cambio de paradigma se produjo con el hecho de que fue ella quien propuso matrimonio a su marido el 15 de octubre de 1839, ya que era la reina y no podía ocurrir lo contrario. La unión se consolidó y la historia de amor comenzó a inspirar a las personas más románticas y apasionadas que querían establecer sus vidas basadas en el amor. Se llevaban muy bien. De lo único que se quejaba Alberto era de no participar tanto en la vida política, mientras que la reina Victoria se quejaba de estar embarazada, lo cual es comprensible, ya que la pareja tuvo 9 hijos. La tragedia de este matrimonio fue la abrupta muerte del príncipe Alberto en 1861, con solo 42 años. La causa de la muerte sigue siendo muy discutida, y en su momento se atribuyó a la fiebre tifoidea. Hasta enero de 1901, cuando el cuerpo de la reina se unió al del príncipe en el mausoleo de Frogmore, Victoria lloró la memoria de su marido durante más de 40 años. El segundo matrimonio real por amor, que acabó en tragedia, fue el de la emperatriz Sisi y el emperador austríaco Francisco José I. Francisco José I de Austria subió al trono muy joven, con solo 18 años. En aquella época, Austria atravesaba turbulencias políticas y problemas de sucesión, por lo que, para apaciguarlos, era necesaria una boda real. La madre de Francisco, Sofía de Baviera, quería que se casara con Elena, la hermana de 18 años de Sisi, pero durante la presentación formal de Elena, el emperador se enamoró de Sisi, que entonces tenía 15 años, e inmediatamente anunció que se casaría con la más joven de sus primas. Era el comienzo de un sueño, pero acabó en tragedia. A la tímida princesa bávara le costó acostumbrarse a la vida en el palacio imperial austriaco. Sisi odiaba sus obligaciones como reina de Hungría y emperatriz de Austria, tanto como sus deberes familiares. Para complicar aún más las cosas, la suegra de Sisi intervenía constantemente en la vida de la pareja y en la educación de sus hijos, lo que creaba más fricciones familiares. Tras un comienzo prometedor, el matrimonio se fue desgastando, hasta que el 10 de septiembre de 1898, Sisi fue asesinada. El crimen tuvo lugar en Ginebra, Suiza, y fue cometido por el anarquista italiano Luigi Lucchesi. La emperatriz viajaba de incógnito, y no era el objetivo del asesinato. Su intención era matar al príncipe de Orleans, heredero del trono de Francia. Pero cuando se enteró de que ya había muerto, salió a la calle dispuesto a matar a cualquier otra persona de la ciudad. Sisi, que entonces tenía 61 años, fue golpeada en el corazón con un fino estilete en forma de aguja. Y el tercer matrimonio por amor que acabó en tragedia fue el del hijo de Sisi y el emperador Francisco José, el príncipe Rodolfo. Rodolfo no era el príncipe azul que aparentaba ser. Hijo único de Francisco José y Sisi, había heredado mucho del carácter melancólico de su madre y muy poco de la solidez de su padre. Si a esto añadimos un matrimonio infeliz y una sensación de aislamiento y desesperanza, el príncipe trágico tenía todos los rasgos de un hombre que por fuera parecía tenerlo todo, pero por dentro no tenía nada. Acabó casándose por obligación en 1881 con la princesa Estefanía, hija del rey Leopoldo II de Bélgica, y su novia fue elegida por su padre. 2 años más tarde, la pareja no tenía vida conyugal. Fue entonces cuando Rodolfo conoció a la baronesa María Becerra, de 16 años,
hija de un noble húngaro. El romance comenzó como un flirteo en 1888 y se convirtió en una pasión desenfrenada. Rodolfo se enamoró intensamente y pronto planeó divorciarse de su amargada esposa para casarse con María. Al príncipe heredero no le importaban las objeciones que tenía su padre si se enteraba. Solo pensaba en su amada María y en que no podría vivir sin ella. Rodolfo incluso consultó al Papa sobre la posibilidad de divorciarse, pero su padre se lo prohibió. Fue entonces cuando decidió marcharse de Viena a Majorling, con la excusa de ir de caza invernal al bosque cercano. María le acompañaba. La tarde del 29 de enero, ambos dieron un largo paseo, y fue ahí, al parecer, donde Rodolfo le propuso un pacto de suicidio. María aceptó. Antes del amanecer, cuando María dormía, Rodolfo sacó un revólver del cajón del dormitorio y le disparó a quemarropa, justo detrás de la oreja izquierda. La muerte fue instantánea. Una criada oyó el disparo, pero el segundo se produjo antes de que pudiera llegar al dormitorio. Otra historia de amor que acabó en tragedia. Y la cuarta boda real que acabó en tragedia fue la de Francisco Fernando con Sofía Chotek. Tras la trágica muerte de Rodolfo, el trono austriaco cambió de sucesión y acabó recayendo en el archiduque Carlos Luis, hermano de Francisco José. Sin embargo, este abdicó y pasó a su hijo, Francisco Fernando. Francisco Fernando estaba soltero entonces, pero más tarde se enamoró de Sofía Chotek, una noble checa. Aunque Sofía Chotek era una aristócrata checa y su árbol genealógico se remontaba al siglo XIII, se esperaba que el príncipe heredero se casara con la hija de un rey o un príncipe, pero nunca con una condesa. Como Francisco Fernando tenía una fuerte personalidad, se mantuvo firme en su decisión de casarse con Sofía. En la corte imperial estalló un enfrentamiento. El emperador amenazó con que si seguía adelante con el matrimonio, los hijos de la pareja quedarían excluidos del derecho a suceder en el trono. Para sorpresa de todos, Francisco Fernando aceptó esta condición. El emperador, sorprendido, le ofreció 1 año para reconsiderar el asunto, pero no cambió de opinión. La boda se celebró en 1900, pero los únicos miembros de la familia imperial presentes fueron la madrastra de Fernando y sus hijas. Tras muchos años de intrigas y obstáculos, Francisco Fernando y Sofía vivieron felices junto a sus 3 hijos. Aunque el emperador se ablandó un poco y concedió a Sofía Chotek el título de duquesa, seguía teniendo precedencia sobre los demás miembros de la familia. La corte imperial la ignoraba ostentosamente y en público nunca se le permitía sentarse junto a su marido ni acompañarle en sus viajes al extranjero. Por ironías del destino, el primer viaje oficial que pudieron hacer juntos fue la fatídica visita a Sarajevo en 1914, interrumpida por el bombardeo del 28 de junio, donde ambos fueron asesinados por Gavrilo Princip, en lo que resultó ser el desencadenante de la Primera Guerra Mundial. Y por último, debemos hablar del matrimonio del zar Nicolás y Alexandra Feodorovna. Nicolás nació en 1868 y Alexandra en 1872. Tras el funeral de su padre, el zar Alejandro III, en 1894, Nicolás se casó con Alicia de Hesse, quien al convertirse en su esposa, también cambió su nombre por el de Alexandra Feodorovna, al convertirse a la Iglesia Ortodoxa rusa. La boda se celebró el 26 de noviembre de 1894. Fue una boda victoriana, serena y correcta por fuera, pero basada en un amor físico intenso y apasionado. A diferencia de muchas otras bodas reales, el matrimonio de la pareja se llevó a cabo por voluntad de ambos, ya que estaban enamorados. A pesar de enfrentarse a la oposición de sus padres, la reina Victoria y Rusia, la pareja tuvo una vida matrimonial muy feliz. Sin embargo, a pesar de la fertilidad de la pareja, la emperatriz vivió dramas. Dio 4 hijas a Nicolás y a Rusia, pero sufrió por conseguir el heredero varón, y cuando lo consiguió, siguió sufriendo porque el niño padecía una grave enfermedad, hemofilia. La tragedia final de la pareja llegó durante la Revolución Rusa, cuando la familia Romanov fue ejecutada el 17 de julio de 1918. Aquella mañana, el zar Nicolás II, su esposa y todos sus herederos fueron víctimas de un aterrador fusilamiento que marcó la historia.